estoy en el Salón Internacional de la Logística para encontrar nuevas soluciones de servicios logísticos para producir en el puerto de Santander, así como algunas propuestas técnicas para nuevos tráficos en un cierto rango de innovación. Para mí, Via Lorry Rail, venir a este stand supone venir a una representación de una idea de negocio que en el medio y largo plazo está garantizada en su extensión, al tiempo que puedo encontrar otros stands y otras ideas de negocio que probablemente desaparecerán por la propia caducidad del valor que aportan. Por tanto, me encuentro ahora en uno de los stands que más valor generan por innovación y por éxito en la prestación de servicio, como continuación de las autopistas marítimas dentro de lo que son las autopistas ferroviarias terrestres, intentando establecer una fórmula de colaboración profunda con el puerto de Santander. Notre présence au CIL est importante pour nous parce que l'Espagne est un de nos axes majeurs de développement, et notamment la Catalogne, donc à la fois pour voir nos clients, développer l'activité, mais également pour tous les rendez-vous institutionnels, que ce soit avec le port, la Generalitat, la mairie, les différentes autres autorités régionales de Valence, de Murcia ou autres. Notre présence au CIL est importante, et c'est pourquoi depuis un peu plus d'une dizaine d'années, nous sommes présents tous les ans sur ce salon. El CIL es importante para nosotros, especialmente para cultivar las relaciones con todos nuestros socios locales, regionales y nacionales. Para el desarrollo de autopistas ferroviarias es muy importante tener de nuestro lado a todas las administraciones. Esto nos permite presentar todos los proyectos que tenemos, el futuro desarrollo que podemos tener a nivel de España, estableciendo las autopistas ferroviarias como un eje claro de intermodalidad en este mercado. CIL es al final un punto de encuentro, de networking y conexión con muchos transportistas, empresas cargadoras del sector, donde pues, podemos tener y mantener relaciones laborales con todas estas personas. Con Via ya hace muchos años que colaboramos, ya no a nivel práctico sino teórico, estamos desarrollando sinergias y colaboraciones con nuestro futuro proyecto de la terminal en Tarragona, pues para conectarnos con toda la red de conexiones que están desarrollando en Francia, sobre todo con Inglaterra. El CIL no solo es una gran oportunidad, sino que es la oportunidad para poder conocer nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas iniciativas, gente, contactar, ponernos al día, salir del espacio diario para poder desarrollar en el futuro también nuevas ideas, nuevos proyectos y nuevas iniciativas. Via es, en este sentido, un proyecto ya de éxito que nos muestra cómo desde la colaboración entre dos mundos a veces tan enfrentados como la carretera y el ferrocarril, se puede llegar a ofrecer un producto que satisfaga muchísimas necesidades que en estos momentos quizá de otra manera no sería posible hacer. Pues siempre vengo al CIL como visitante porque al final pues bueno, esta es mi comunidad y siempre viene bien porque conoces pues bueno, las nuevas tendencias del sector, ves a las personas y potencias todo el networking. Siempre me gusta estar cerca de Via porque al final bueno, es una empresa puntera en todo el desarrollo de la multimodalidad del ferrocarril y la verdad que creo que es un sector que tiene mucho potencial, tiene mucho desarrollo y me gusta estar en contacto con ellos para conocer todas las novedades que presentan siempre. I'm here at the CIL because of the great networking opportunities that it represents, both on a national and international level. And I've been collaborating with Via for many years. I think they represent a great opportunity for a sustainable transport solution. He venido al CIL porque es la comunidad que me muevo a nivel profesional y académico y donde tengo la oportunidad siempre de aprender más cosas y también de ver a compañeros y nuevos compañeros del sector. Con Via tengo una relación muy especial este año, ya que hemos tenido la oportunidad de visitar sus instalaciones en Le Boulou, en Francia, con nuestros alumnos del ciclo de grado superior de Transporte y Logística del Instituto Jaume Amimó. Y ha sido una oportunidad muy interesante y los alumnos lo han disfrutado mucho, quizás yo más.
Estamos presentes en el SIL porque es la cita de referencia para todo el sector logístico. Tenemos una estrecha colaboración de alto recorrido con VIA porque ambas entidades apostamos tanto por la innovación como por el talento. Y prueba de ello es la sponsorización de los proyectos de fin de máster de nuestros estudiantes en áreas como el Customer Service, el comercio internacional y la intermodalidad.